Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Un gusto tenerlos nuevamente acá. Esta vez vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido durante el curso mediante unos ejemplos. El primer ejemplo será realizar el CAD de este ensamblaje que ya hemos ensamblado en el último video, que es el video de ensamblaje. Entonces, para hacerlo debemos tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo que la base está manufacturada en fundición gris, o sea que debemos considerar ángulos de salida y redondeos. Eh, entonces, empecemos a ejecutar nuestro proceso mental y veamos directamente que esta pieza es una pieza simétrica, ¿sí? Entonces nosotros ya de entrada podemos decir, ok, solo debo modelar la mitad de la pieza y la otra mitad de la pieza se va a replicar de manera automática. Entonces por ese lado ya tengo eso identificado. Adicionalmente, también puedo identificar que desde este centro hasta toda esta parte, yo lo puedo proyectar hacia adentro como una extrusión. Es algo de sección constante y yo lo podría hacer con una extrusión realizando un croquis de este perfil de por acá. También encuentro unos agujeros, un nervio y otra pieza adicional. Entonces vamos a ver que estos agujeros los puedo hacer con extrusión de corte o con perforaciones. El nervio lo puedo hacer extruyendo material desde este perfil o también lo puedo realizar pues con la operación de nervio, la cual es mucho más fácil. Y por último, este aparato de por acá también lo puedo extruir hacia allá. O también puedo incluir esta saliente en la primera extrusión y luego simplemente extruir la parte circular en esta dirección. Pero vamos a hacerlo como habíamos dicho al principio y saltemos directamente al software. Entonces ya en el entorno recuerden que siempre debemos guardar las piezas con el nombre adecuado, utilizando el esquema de nombramiento que sus líderes les han dado. En este caso vamos a usar DMM-cu de curso bajo base bajo versión 1. ¿Ok? Ya esto quedó guardado en la ruta destinada y vamos también a seleccionar el material. Entonces clic derecho y vamos a seleccionar un hierro de fundición. Seleccionamos. Recuerden que no tiene que ser la selección final, solo un aproximado a lo que va a ser el material. Entonces volvamos a la imagen que teníamos. Veamos que pues esto puede ser la vista frontal y esto de acá puede ser la vista lateral. Entonces vamos a modelar esta primera extrusión de la cual va a partir todo partiendo del plano frontal. Entonces entramos al plano frontal y creamos un sketch. Nos fijamos en el origen y empezamos a crear el, el perfil, ¿sí? Veamos que primero tenemos un avance, luego subimos, bajamos y volvemos al centro. Entonces vamos a realizar eso. Tenemos un avance, luego subimos, una especie de chaflán y volvemos al centro. ¿Listo? Ese es el esquema. Ahora ingresemos las dimensiones. Cuando ingresamos las dimensiones, todas las dimensiones del modelo se actualizan automáticamente. Entonces vamos a ver que si el ancho total es de 174 milímetros, dentro de esto podemos simplemente dividir entre 2. Podemos hacer todo tipo de operaciones. Entonces ingresamos 174 dividido 2 para agilizar un poco el proceso. También veamos que el espesor de esta lámina es de 18 en el punto más grueso y es de 14 en el punto más delgado. Entonces vamos a ingresar esos valores. También tenemos esta longitud de acá que es de 24. Podemos observar que acá tenemos un redondeo o simplemente podemos utilizar un chaflán. Digamos que la imagen es un poco ambigua, entonces vamos con el chaflán por simplicidad. Recordemos que los chaflanes suelen estar a 45 grados. Entonces seleccionamos esta dimensión, ingresamos los 45 grados. Como podemos ver, esta parte del contorno ya quedó completamente definida, entonces vamos a realizar la extrusión. Recordemos que esta pieza va a ser simétrica respecto a este plano y también respecto a este plano. Entonces, para este efecto vamos a utilizar una extrusión por plano medio. Entonces seleccionamos el contorno, seleccionamos la opción
de plano medio y veamos que el ancho total es de 46 milímetros. Entonces ingresamos los 46 milímetros. ¿Ok? Eso ya nos da parte de nuestra geometría. Listo. ¿Qué podemos hacer ahora? Hagamos una de las orejas, ¿sí? Entonces veamos que la oreja está ubicada a 55 milímetros de, de la pared externa. Entonces, respecto a esta pared, vamos a crear un plano que esté espaciado 55 milímetros y a partir de ese plano vamos a extruir hacia adentro. Entonces, volvamos acá y vamos a crear una geometría de referencia que va a ser un plano. Respecto a esta cara, invertimos la dirección y vamos a ingresar los 55 milímetros. Aceptamos y ya sobre este plano podemos dibujar el sketch. Entonces seleccionamos el plano con clic y dibujamos un nuevo sketch. Nos posicionamos de esta forma para verlo desde la vista normal y vamos a mirar las dimensiones de esto. Tenemos una extrusión de 14 milímetros de profundidad y tenemos un ancho igual al del total de esto y tenemos una altura desde el fondo hasta el centro del círculo de 50 milímetros. Entonces por ahora vamos a dibujar eso. Entonces entramos a la opción de cuadrado por esquinas, ubicamos la esquina inferior y la esquina superior. Así podemos dar la cota desde la base hasta la parte de arriba, que era de 50 milímetros. Observemos que podemos utilizar cualquier parte del modelo para ayudarnos en nuestro proceso de acotado y no solamente debemos utilizar partes que sean del sketch. Veamos qué nos falta por definir acá. Ok, entonces esto debe ser coincidente con esto y ahí quedó anclado, quedó completamente definida esta parte. Ahora vamos a hacer la geometría circular de arriba. Que veamos que el agujero interno tiene un diámetro de 14, entonces vamos a dibujarlo. Seleccionamos la opción de círculo con centro y radio, seleccionamos el punto medio, ingresamos el diámetro de 14. Perfecto. Y ahora para la parte externa podemos ver que el radio de este círculo de arriba pues es exactamente este mismo ancho. Entonces vamos simplemente a crear un nuevo círculo que parta desde el centro y termine a tope con esto. Listo. Recordemos que debemos utilizar contornos cerrados simples. Entonces vamos a utilizar la herramienta de cortar para eliminar las geometrías que no nos sirven. En este caso todas estas. Esta geometría la podemos transformar en geometría constructiva porque es lo que nos está dando esta cota y ya quedamos con el sketch completamente definido. Aceptamos y procedemos a extruir el sketch. Invertimos la dirección, ingresamos la profundidad de 14 milímetros. Ok, aceptamos. Listo, muy bien, ya vamos avanzando. Ahora añadamos el nervio. Recordemos que como utilizamos el plano frontal como plano de simetría, podemos simplemente utilizarlo a él mismo como lugar donde vamos a bocetear nuestro nervio. Entonces damos clic derecho, nuevo boceto en el plano frontal, nos ponemos desde esta vista y acá podemos activar el plano de corte para ver un poco mejor cómo es por dentro. Luego miramos que el nervio parte desde esta parte a tope hasta 12 milímetros por debajo del centro de la circunferencia de arriba. Entonces vamos a dibujar exactamente eso, desde acá hasta acá. Y la distancia entre este punto y el centro de esta circunferencia, que debemos bocetearlo para poderlo reconocer dentro de la pieza, va a ser de 12 milímetros. Listo, perfecto. Ahí ubicamos la dirección del nervio y vamos a desactivar el plano de corte y vamos a ver también que el nervio tiene un ancho de 10 grados. Entonces vamos a crear la operación nervio utilizando este botón, seleccionando el contorno. Vamos a invertir la dirección y vamos a decirle que es de 10 milímetros. Ok, ¿todo bien? Aceptamos. Listo, muy bien.
Como esta es una pieza que va a ser obtenida por fundición, debemos aportarle los ángulos de salida debidos. Entonces vamos a la operación draft y vamos a seleccionar la cara y vamos a activar el análisis de draft. El análisis de draft básicamente nos va a decir cómo son los ángulos de salida respecto a nuestro material, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un ángulo de salida de 2 grados y vamos a seleccionar las caras que queremos que posean este ángulo de salida. Ok, aceptamos. Muy bien, esta todavía no la vamos a tocar porque recordemos que esta es la cara de simetría, ¿sí? Pero todo el resto sí debe ir con draft. Y veamos que en particular esta pieza tuvo conflictos en esta zona para crear el draft. Entonces vamos a tratar de solucionar eso de una manera un poco machetera. Vamos a hacer un corte que elimine este ángulo de salida negativo que ingresamos en esta zona. Entonces nuevamente sobre este plano 1 que hemos creado, lo vamos a reciclar para crear un nuevo sketch. Y mirando desde esta posición vamos a crear líneas rectas que sean coincidentes con estos contornos. Entonces vamos a utilizar colineal y así vamos a poder mochar este pedazo. Aceptamos. Listo. Entonces ahora vamos a extruir un corte utilizando estos contornos, tanto este como este, en esta dirección. Ya tenemos una forma un poco más amigable y podemos seguir refinándola añadiéndole un par de redondeos leves en esta sección. Aceptamos. Listo. Ya tenemos una pieza con ángulos de salida para poder extraer fácilmente el modelo y vamos a seguir añadiéndole redondeos, que es lo recomendable en estos procesos. Entonces vamos a abrir otra vez la operación de redondeos y vamos a añadirle redondeos de 4 milímetros como nos lo indica el plano, 4 milímetros en todas estas zonas. Aceptamos, recordemos que debemos evitar estas esquinas puntudas y vamos entonces a terminar la pieza mediante un proceso de espejo. Seleccionamos como cara de simetría a este plano lateral y seleccionamos como cuerpos a este cuerpo. Aceptar y ya creamos así nuestra pieza simétrica respecto a dos planos. Listo. Vamos a guardarla y creamos una nueva pieza que va a ser el eje. Nuevamente debemos darle el nombre correcto, entonces vamos a cambiar esto por eje. Ok. El eje pues no tiene ciencia, es un eje de 70 milímetros de ancho y de 14 milímetros de diámetro y tiene un chaflán de 2×45. Entonces vamos a entrar a dibujar. Recordemos que nuestro plano frontal era el plano respecto al cual estaba ubicada la vista frontal de la pieza, entonces vamos a extruir nuestro eje desde el plano lateral. Vamos a dibujar el perfil de 14 milímetros. Ok. Vamos a realizar la extrusión mediante plano medio, nuevamente, de 70 milímetros. Entonces, plano medio por 70 milímetros. Ok. Y luego vamos a añadir la opción de chaflán, seleccionando estos bordes. Y vamos a utilizar 2 milímetros por 45 grados. Ok. Quedó perfecto. No se nos olvide nunca el material. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a fijarlo en una aleación de acero, por ejemplo un 1060, que es aproximado. Guardamos y vamos a crear por último la polea. Para la polea vamos a utilizar una operación de revolución. Debemos simplemente crear este perfil. Veamos que también es simétrico respecto a la vista
lateral, entonces simplemente debemos crear medio perfil y luego reflejarlo, ¿sí? Entonces el plano en el que vamos a dibujar este perfil es la vista frontal, ¿sí? Entonces vamos a la vista frontal y vamos a ubicar primero, como siempre, el eje de revolución como geometría constructiva. Luego vamos a empezar a ubicar las dimensiones. Veamos que el diámetro interno de nuestra polea es de 14 milímetros. Entonces la distancia, vamos a crear el perfil interno centrado respecto al origen y la distancia va a ser de 7 o de 14 dividido 2. Ok. Luego el ancho total es de 28 y acá podemos simplemente indicarle que es de 28 medios. Ok. O sea, 14. Listo. Esta es la parte de abajo. Esa es media parte de abajo, diré. Ahora nos indica que debemos subir hasta una geometría que tiene 25 milímetros. Entonces vamos a ubicar el 25. Recuerden que es 25 medios porque estamos dibujando la mitad de la pieza. Listo. Luego tenemos un radio de curvatura de 2 milímetros. Eso lo podemos hacer directamente desde el programa. Entonces vamos a crear un arco. Así. Y le vamos a dar nuestras dimensiones de radio 2. Ok. Verificamos. Notemos que este punto sigue estando libre. Entonces vamos a ubicarlo vertical respecto al origen. Ok. Y miremos que este punto no está fijo. Entonces vamos a indicarle que debe ser horizontal respecto a este punto. Para que sea un cuarto de circunferencia. Ok, perfecto. Sigamos definiendo nuestro sketch. Después de eso vamos a subir hasta un diámetro externo de 56 milímetros. Entonces vamos a seguir subiendo. Y la distancia entre esta parte y esta parte va a ser de 56 medios. Perfecto. Luego en el centro tenemos ubicada una circunferencia de 14 milímetros de diámetro. Entonces vamos a dibujarla, 14. Y ya todo el resto está definido, porque esto es simétrico respecto a esto. Entonces vamos a dibujar el plano de simetría. Y esta parte se empata con esto. Ok, ya fijémonos que quedó completamente definido. Entonces vamos a eliminar las geometrías que no nos sirven. Perfecto. Entonces ya tenemos esto definido. Vamos a hacer el plano de simetría. Entonces vamos a hacer un espejo de esto respecto a esta línea de simetría. Ok, muy bien. Así termina nuestro sketch completamente definido. Y vamos a revolucionar este perfil. Entonces seleccionamos revolución, seleccionamos esto. Ok, y ahí ya lo tenemos. Listo, ahí ya tenemos la polea. Recordemos siempre, el material no está especificado, entonces debemos utilizar también otra aleación de acero. Recuerden que las densidades de los aceros son muy parecidas y vamos a nombrar debidamente la pieza. Vamos a llamarla polea. Guardamos, aceptar. Entonces esta es una demostración más aplicada de cómo utilizar esas operaciones. Ya en el video anterior vimos la demostración de cómo ensamblarlo. Digamos que este ejemplo nos ha servido para ejemplificar las relaciones de posición, que son mejores verlas dentro de un ejemplo. Y ya también lo hemos modelado desde cero utilizando las operaciones básicas que conocemos. En el próximo ejemplo vamos a ver algo de operaciones un poco más complicadas y en el tercer ejemplo será un ejercicio que quedará para ustedes que será el reto de diseño propuesto por los líderes de diseño mecánico. Nos vemos en la próxima.